Levitas: Semella, hijo de Jasub, hijo de Azricam, hijo de Hasabia, de los hijos de Merari, Bacbacar, Jerez, Galal, Matania, hijo de Miqueas, hijo de Zicri, hijo de Asaf, Abdías, hijo de Semella, hijo de Galal, hijo de Jedutún, Berequías, hijo de Asá, hijo de Elcana, que habitó en los poblados de Netopat. Porteros: Salum, Acub, Talmón, Ahmán y sus hermanos. Salum era el jefe y hasta ahora está a la puerta del rey, a oriente. Estos son los porteros de entre los levitas: Salum, hijo de Joré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coraj, y sus hermanos de la casa de su padre. Los coreitas tenían a su cargo la guardia de la entrada de la tienda. Sus padres habían hecho la guardia de la entrada al campo de Yahvé, y Fines, hijo de Eleazar, fue antes su jefe, y Yahvé estuvo con él. Zacarías, hijo de Meselemia, era portero de la entrada de la tienda de la reunión. Eran en todo 112 elegidos para porteros de la entrada y registrados en las genealogías según sus ciudades. David y Samuel el vidente los habían nombrado para sus funciones. Ellos y sus hijos guardaban las puertas de la casa de Yahvé y de la casa de la tienda. Había porteros a los 4 vientos, a oriente y a occidente, a norte y a mediodía. Sus hermanos, que habitaban en sus ciudades, tenían que venir de tiempo en tiempo por 7 días. Pero estos 4 jefes de los porteros, estos levitas, estaban siempre en funciones y tenían además a su cargo la vigilancia de las cámaras y de los tesoros de la casa de Dios. Pasaban la noche en torno a la casa de Dios, cuya guardia tenían y habían de abrir cada mañana. De los levitas, algunos estaban al cuidado de los utensilios de servicio que recibían por cuenta y entregaban por cuenta. Otros cuidaban de todos los utensilios del santuario, sobre la harina de flor, el vino, el aceite, el incienso y los aromas. Los hijos de los sacerdotes hacían la mezcla de los perfumes aromáticos. Matitilla, uno de los levitas, primogénito de Salum, coreíta, se cuidaba de las tortas fritas en sartén, y algunos de sus hermanos de entre los caatitas tenían a su cargo preparar para cada sábado los panes de la proposición. Estos son los cantores, jefes de familia de los levitas, que moraban en las cámaras, exentos de toda otra función, porque de día y de noche estaban en la suya. Eran los jefes de familia de los levitas, jefes según sus generaciones. Habitaban en Jerusalén. El padre de Gabaón, Jehiel, habitaba en Gabaón, y el nombre de su mujer era Maaca. Abdón, su hijo primogénito, después Sur, Kis, Baal, Nernadab, Gedor, Agio, Zacarías y Miclot. Miclot engendró a Samán. Estos habitaban también en Jerusalén junto a sus hermanos con sus hermanos. Ner engendró a Kis. Kis engendró a Saúl. Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán, Meribaal. Meribaal engendró a Mica. Hijos de Mica, Pitón, Melec, Tazrea y Ahaz. Ahaz engendró a Jaera. Jaera engendró a Alemet, Admebet y Zimri. Zimri engendró a Mosa. Mosa engendró a Binoa, Rafaya su hijo, Eleazar su hijo, Asel su hijo. Asel tuvo 6 hijos, cuyos nombres son Azricam, Bocru, Ismael, Searia, Abdías y Haná. Estos son los hijos de Asel. Primero de Paralipómenos 10. Los filisteos dieron la batalla a Israel, y los hombres de Israel huyeron ante los filisteos. Primero de Paralipómenos 10. Los filisteos dieron la batalla a Israel, y los hombres de Israel huyeron ante los filisteos. Y cayeron muchos muertos en el monte de Gelboe. Los filisteos persiguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, Abinadab y Malquisúa, hijos de Saúl. Y viéndose descubierto por los arqueros, se apoderó de él la angustia ante sus dardos. Entonces dijo Saúl a su escudero: «Saca tu espada y traspásame con ella, no vengan esos incircuncisos y me escarnezcan». Pero su escudero no quiso por temor. Entonces cogió Saúl su espada y se echó sobre ella. El escudero de Saúl, viéndole muerto, se echó también sobre su espada y murió. Así perecieron Saúl y sus 3 hijos, pereciendo con ellos toda su casa. Todos los de Israel estaban en el valle, viendo que habían huido los hombres y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades para ponerse también en fuga, y los filisteos se apoderaron de ellos. Al día siguiente vinieron los filisteos para despojar a los muertos, y hallaron a Saúl y a sus hijos caídos en el monte de Gelboe. Los despojaron y se llevaron su cabeza y sus armas, e hicieron pregonar las buenas noticias por toda la tierra de los filisteos a sus ídolos y al pueblo. Pusieron las armas de Saúl en el templo de su dios y colgaron su cabeza en el templo de Dagón. En Jabes Galad, al saber lo que los filisteos habían hecho con Saúl, se levantaron todos los hombres útiles y tomaron el cuerpo de Saúl y los de sus hijos y los transportaron a Jabes, y allí los sepultaron bajo la encina de Jabes y ayunaron por 7 días.
Murió Saúl porque se había hecho culpable de infidelidad hacia Yahvé, cuyas palabras no guardó, y por haber preguntado y consultado a los evocadores de los muertos. No obedeció a Yahvé y Yahvé le mató y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. Primero de Paralipómenos 11. Todo Israel se congregó en torno a David en Hebrón, diciendo: Mira, tú eres hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Ya antes, aun reinando Saúl, eras tú el que sacabas y volvías a Israel. Yahvé tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás el jefe de mi pueblo Israel. Así todos los ancianos de Israel vinieron al rey a Hebrón, y David hizo con ellos alianza en Hebrón ante Yahvé. Ungieron a David por rey de Israel, según la palabra de Yahvé pronunciada por Samuel. Marchó David con todo Israel contra Jerusalén, que es Jebús. Habitaron allí los jebuseos, y los de Jebús dijeron a David: no entrarás tú aquí. Pero David se apoderó de la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. David había dicho: el que primero hiera al jebuseo será jefe y príncipe. Y fue el primero en subir Joab, hijo de Sarbia, y fue hecho jefe. David se estableció en la fortaleza, que por esto se llamó la ciudad de David. Edificó la ciudad en derredor desde el terraplén, y Joab reconstruyó el resto de la ciudad. Y David vino a ser de día en día más grande, y Yahvé Sebaot estaba con él. He aquí los primeros de los valientes que siguieron a David y que le ayudaron con todo Israel a asegurar su dominación y a hacerle rey de Israel según la palabra de Yahvé. He aquí por sus nombres los valientes que siguieron a David. Jasobán, hijo de Jacmoni, jefe de los 30, blandió su lanza contra 300 hombres que derrotó de una vez. Después de él, Eleazar, hijo de Dodó, a Jojita, otro de los 3. Estaba este con David en Pas-damim, donde los filisteos se habían reunido para la lucha. Había allí una haza de cebada, y huyendo ya el pueblo ante los filisteos, se puso en medio de la haza y la defendió, derrotando a los filisteos y obrando Yahvé una gran salvación. Desde los 30 bajaron a donde estaba David, a la roca de la caverna de Odulam, cuando estaban acampados los filisteos en el valle de Refaim. Estaba David en la fortaleza y los filisteos tenían una guarnición en Betlehem. Se le ocurrió a David decir: ¿quién me diera poder beber agua de la cisterna que está a la puerta de Betlehem? Entonces los 3, pasando a través del campamento de los filisteos, cogieron agua de la cisterna que hay a la puerta de Betlehem, y llevándola se la presentaron a David, pero David se negó a beberla y la derramó ante Yahvé, diciendo: líbreme Dios de hacer tal cosa. ¿Voy a beber yo la sangre de estos hombres que a riesgo de su vida han ido allá? Porque era ciertamente con riesgo de la vida como la habían traído, y no quiso beberla. Esto hicieron los 3 valientes. Abisaí, hermano de Joab, era jefe de los 30. Blandió su lanza contra 300 que mató y tuvo renombre entre los 30. Y era entre ellos muy considerado, pero no llegaba a los 3 primeros. Benaya, hijo de Joyada, hombre de mucho valor y célebre por sus hazañas, natural de Capsiel, mató a 2 valientes de Moab, y un día de nieve, bajando a una cisterna, mató a un león. Mató también a un egipcio que tenía 5 codos de estatura y cuya lanza era como un enjullo de tejedor. Bajó contra él con un palo y le arrancó de la mano la lanza con la que le mató. Esto hizo Benayas, hijo de Joyada, que tuvo gran renombre entre los 30. Fue muy considerado entre los 30, pero no llegaba a los 3 primeros. David le puso al frente de su guardia. Los valientes del ejército: Azael, hermano de Joab, Elcana, hijo de Dodó, de Betlehem, Samot, hijo de Jaror, y él es pelonita, Ira, hijo de Iques, tecuita, Abiezer de Anatot, Sibeca, cusafita, Hilal, ajusita, Maharai, netofatita, Geled, hijo de Bananetofatita, Itaí, hijo de Ribai, de Geba, de los hijos de Benjamín, Banayas, faratonita, Jurai de los valles de Gas, Abiel, arbatita, Azmabet, bajarumita, Eliahba, salbonita, Jasem, agunita, Jonatán, hijo de Sage, de Jaror, Aliam, hijo de Sacar, de Jaror, Elifal, hijo de Ur, Efer, de Mequera, Ajilla, de Palón, Jezro, del Carmel, Narai, hijo de Esbaí, Joel, hermano de Natán, Mibjar, hijo de Hagri, Selec, amonita, Nahrai, de Berot, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira, de Geter, Gareb, de Geter, Urías, Geteo, Zabad, hijo de Ahlai, Adina, hijo de Siza, Rubenita, jefe de los Rubenitas, y 30 con él, Jonán, hijo de Maaca, Josafat, de Mitui, Ocías, de Astarot, Sama y Getiel, hijos de Jotam, de Aroer, Gediael, hijo de Simri, Joja, su hermano, Tisaíta, Eliel, de Mahabim,
Jeribai y Josabía, hijos de Elnaam, Jidma moabita, Eliel, Obed y Joasiel de Mesobia.